Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, quería darle las gracias a los organizadores, acá a Gabriel, a su padre, por la invitación a participar de este evento. En primer lugar, quería comentarles qué es ISWA. Muchos de ustedes quizás no saben o no lo conozcan. ISWA es la International Solid Waste Association, es la organización mundial de mayor envergadura vinculada a la gestión de residuos, que tiene por objeto promover, capacitar, difundir todas las actividades vinculadas con la gestión de los recursos y la gestión apropiada de los residuos, llevando de una gestión apropiada de los residuos hacia la implementación rápida y concisa, concreta de lo que sería la economía circular. En el marco de ISWA, yo formo parte del directorio de esa organización internacional como representante del capítulo latinoamericano y el Caribe. Ese capítulo reúne a los miembros nacionales de México, Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, ¿sí? Así que aquellos que no lo conocían, los invito a visitar la página web para tomar contacto con la institución, y si les interesa la gestión de residuos se podrían asociar como miembros individuales o eventualmente como alguna empresa. Ustedes saben que como consecuencia del crecimiento sostenido y vertiginoso de los residuos a nivel mundial, el crecimiento es cada vez mayor, y esto nos está llevando a una triple crisis planetaria manifestada en la contaminación propia de las emisiones que lleva como consecuencia el cambio climático. Eso actúa directamente contra la contaminación del suelo, y la contaminación del suelo a su vez impulsa la pérdida de biodiversidad. En el marco de ISWA y a partir de Naciones Unidas nos han solicitado desarrollar el último informe estadístico a escala global, que es la información más actualizada que hay vinculada a la gestión de residuos, que es el World Waste Management Outlook, y ese es el que les voy a presentar algunos resultados para que ustedes tengan conocimiento de cómo estamos con la gestión de residuos a nivel mundial. Este estudio se basó en información obtenida en el año 2020, es decir, como base del análisis es el año 2020, y en el año 2020 la producción de residuos en todo el mundo ascendía a aproximadamente 2.160 millones de toneladas. Ahora, proyectando ese crecimiento hacia el 2050, vamos a estar en aproximadamente 3.700 millones de toneladas anuales, lo cual implica un crecimiento sostenido de aproximadamente un 56%. Ahora, ¿cómo se conforman en el año 2020 o cómo se conformaron en el año 2020 esos 2.160 millones de toneladas de residuos generados? Bueno, básicamente la proyección al 2050 se da, y vamos a llegar a esos 3.700, 3.800 millones de toneladas como consecuencia del crecimiento propio de la población, es decir, el crecimiento vegetativo propio de la población, más el crecimiento de la actividad económica. Entonces, la suma de ambas actividades, crecimiento vegetativo propio de la población a nivel mundial, más el crecimiento de la actividad económica, va a hacer que lleguemos a esos 3.800 millones de toneladas de residuos. Año 2020, ¿cómo estaba la gestión de residuos? Bueno, en el año 2020 la estadística nos informa, o la información nos brinda datos concretos, que aproximadamente el 62% de los residuos estaban adecuadamente gestionados, ya sea que estos fueran destinados a un relleno sanitario, y cuando hablamos de relleno sanitario estamos hablando de una obra de ingeniería conforme en los estándares de la técnica,
eran reciclados a través de distintas tecnologías de reciclaje, compostaje, valorización de materiales factibles de reinsertar en el circuito productivo y también lo que es Waste to Energy. Ahí ustedes pueden apreciar, cuando hablamos de reciclaje estábamos alrededor de un 19%, es decir, lo que se alcanza de reciclaje a nivel global, hoy por hoy es el 19%. Había un 13% de esos residuos que estaban gestionados a través de Waste to Energy. Hoy por hoy el Waste to Energy es el tratamiento térmico, como ustedes saben, sí o sí vinculado a la generación de energía que puede ser de tipo térmica, energía que puede ser de tipo eléctrica o mucho más eficiente la mezcla entre ambas. Y había un 30% de los residuos que estaban adecuadamente gestionados mediante, como les digo, relleno sanitario. Ahora esa información nos arroja un dato sumamente importante, que es que el 38% de los residuos generados a nivel mundial están siendo inadecuadamente gestionados. Eso significa que gran parte de esos residuos van a terminar a basurales a cielo abierto, con quemas de manera indiscriminada, y parte de estos materiales o de estos residuos también terminan en los océanos, generando la contaminación de plásticos en los océanos, como bien comentaron los panelistas que me antecedieron. Acá vemos cómo sería el crecimiento de cada uno de estos componentes hacia el 2050 y vemos que en forma proporcional va a ir creciendo también el manejo inadecuado de los residuos, que es lo que nos preocupa. Entonces, para resolver esta situación tan acuciante y tan preocupante, tenemos tres escenarios o tres alternativas. Continuar como estamos hasta ahora, lo cual no nos conduciría a ningún resultado positivo. Mejorar la gestión de residuos, que es hacia donde deberíamos, digamos, apuntar en una primera instancia. Y una instancia de máxima, que sería el objetivo más anhelado a alcanzar, sería alcanzar lo que sería la economía circular, es decir, implementar acciones concretas vinculadas a la minimización de residuos, a lograr el análisis de ciclo de vida de los productos, sustituir materias primas contaminantes por aquellas que no lo son y, en definitiva, incrementar todo lo que sería la economía circular con la idea final de minimizar la cantidad final de residuos. Esta gráfica nos muestra cuál es el costo concreto de la gestión de residuos, y acá es un dato sumamente interesante para obtener que los gastos de gestión de residuos no solo se limitan al costo concreto de lo que sería la recolección diferenciada, el costo concreto de llevar adelante políticas activas de tratamiento de residuos, de valorización de residuos, sino que también tenemos que considerar todos los costos indirectos, o también conocidos como externalidades. Cuando los residuos son inadecuadamente gestionados, es decir, ese 38% que veíamos en las filminas anteriores, donde van a basurales a cielo abierto, ese destino a basurar a cielo abierto no es que no tenga un costo, sino que tiene un costo, y es un costo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar los daños a la salud que produce esa inadecuada gestión de residuos, cuál va a ser el costo posterior del saneamiento de esos sitios contaminados, etcétera. Esos costos indirectos se conocen como externalidades. Entonces, el dato nos arroja que en el año 2020 el costo neto, es decir, todos los gastos directos más los indirectos, restándole lo que se podía haber recuperado como venta de productos, digamos, del reciclaje, materias primas secundarias que se reinsertaron en el circuito productivo, nos da que el costo neto era de 361.000 millones de dólares. Eso proyectado al 2050, si no hiciéramos ninguna acción adicional a lo que venimos haciendo,
nos va a llevar que el costo neto de la gestión de residuos va a ascender a 640.000 millones de dólares aproximadamente. Ahora, si fuéramos implementando acciones concretas, es decir, mejorar la gestión de residuos a partir de propiciar la minimización de residuos, mejorar las técnicas de gestión de residuos y minimizar lo que va a basurales a cielo abierto, por ejemplo, ese costo ascendería a 270.000 millones de dólares. Pero el objetivo de máxima, que es hacia donde deberíamos apuntar, es la implementación completa y acabada de lo que serían todos los conceptos de economía circular, y ahí lo que obtendríamos sería un beneficio neto, una ganancia neta de 106.000 millones de dólares aproximadamente, lo cual muestra la ventaja concreta de abordar la economía circular. Ahora bien, las acciones que tomemos en la actualidad y hacia futuro nos van a proyectar esos tres escenarios que decíamos. Seguimos como estamos hasta ahora, sin hacer mucho más. Mejoramos la gestión de residuos, pero sin alcanzar la economía circular, o alcanzando la economía circular. En esos tres contextos, y para cuantificarlo específicamente en un aspecto que sería la generación de gases de efecto invernadero, podemos ver que si siguiéramos como estamos hasta ahora, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 se incrementarían en un 91%. Si implementáramos tecnologías de tratamiento, es decir, para disminuir ese 38% que está siendo inadecuadamente gestionado, lograríamos una reducción del 69%, y si abordáramos todas las herramientas necesarias para lograr la economía circular, lograríamos una reducción del 154% de las emisiones. Este gráfico nos muestra cuál es la composición de la gestión de residuos. Específicamente me interesa saber, conocer o difundir con ustedes lo que es Latinoamérica, que es donde nos encontramos claramente. Y ahí, del 19% que yo les comentaba que a nivel mundial se hace el reciclaje, es decir, el mundo está reciclando hoy por hoy el 19%, Latinoamérica solo alcanza una tasa de aproximadamente el 4%, es decir, tenemos muchísimo camino todavía por andar. ¿Y cómo lo podemos abordar? Bueno, fácilmente a partir de determinadas acciones concretas que vamos a ver más adelante. Hay aproximadamente un 61% de los residuos que están siendo adecuadamente gestionados en rellenos sanitarios, y aproximadamente un 38%, muy parecido a lo que ocurre a nivel mundial, que va a basurales a cielo abierto, que es hacia donde primero tenemos que apuntar para evitar esa inadecuada gestión. Esto muestra aproximadamente lo mismo, es decir, el 61% que está yendo a relleno sanitario. Y como tengo poco tiempo, voy avanzando. Esta es una gráfica sumamente interesante que nos muestra cuál es la composición de los residuos en distintas partes del mundo. Nos interesa obviamente lo que hace a América Latina, y en este caso vemos que el gran componente de los residuos es de tipo orgánico putrescible. Entonces es ahí hacia donde debemos apuntar con acciones concretas que nos permitirán abordar y alcanzar objetivos concretos de reducción de emisiones, por ejemplo, alcanzar tasas concretas de economía circular. ¿Por qué? Porque piensen que si logramos desviar de la recolección diferenciada de residuos ese 50-60% de los residuos orgánicos putrescibles y darle un destino apropiado, ya sea por un tratamiento aeróbico o por un tratamiento anaeróbico, estaríamos logrando un sinnúmero de beneficios, como por ejemplo, en primer caso, la de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí los objetivos que tenemos a futuro y claramente se pueden alcanzar es mejorar la situación de la gestión de residuos como una primera instancia, y lograr la economía circular en una segunda instancia. Ahora, yendo a acciones concretas de tecnologías que nos permiten o nos permitirán abordar esos objetivos y lograr esos objetivos,
Como les decía, el primero de ellos, por una cuestión de magnitud, es decir, pensar que podemos desviar el 50-60% de los residuos generados en nuestras comunidades, que son de tipo orgánico putrescible, es un objetivo para nada despreciable y es muy fácil de abordar. La tendencia mundial hoy por hoy en las principales ciudades europeas y en las ciudades más pujantes es llevar adelante recolección diferenciada en origen en al menos 3 fracciones residuales. Lo orgánico putrescible, los materiales factibles de ser reciclados y reinsertados en el circuito productivo y la fracción de rechazo. Hay ciudades que tienen aún más recolección o cantidades de recolección diferenciada, pero el objetivo, digamos, a apuntar hoy por hoy es lograr como mínimo esta recolección diferenciada de estas 3 fracciones. En cuanto al tratamiento de la materia orgánica putrescible, recientemente desde ISWA hemos difundido un manual para manejar los materiales contaminantes en la materia orgánica putrescible. Tranquilamente pueden acceder a él y descargarlo de forma gratuita. ¿Cuál es el tratamiento que le podemos dar a esa materia orgánica putrescible? Bueno, hay 2 corrientes fácilmente abordables, una mucho más sencilla que es el tratamiento aeróbico. Ese tratamiento aeróbico puede ser el compostaje que todos conocemos, puede ser un bioestabilizado, puede ser un biosecado para poder utilizar luego como combustible derivado de residuos. Hay distintas metodologías. Cuando estamos hablando de tecnologías novedosas, estas tecnologías no son novedosas, se vienen utilizando en el mundo hace muchos años, simplemente que en nuestra región no se están usando con la cantidad o con el ahínco o con la envergadura que deberíamos estar utilizándolas. Estas tecnologías nos van a permitir desviar, digamos, mínimamente el 50% de los residuos generados y que no vayan a relleno sanitario. Al no ir a relleno sanitario evitaríamos la generación de gases de efecto invernadero, disminuiríamos la generación de líquido lixiviado y evitaríamos de esta manera la necesidad de ampliar la capacidad de tratamiento de las plantas de líquido lixiviado. Extendemos la vida útil de los rellenos sanitarios, lo cual redunda en una mejora en cuanto a los costos y a la eficiencia del propio sistema. Los tratamientos aeróbicos se pueden hacer a pequeña escala o a la gran escala, más o menos industrializado, es decir, es una técnica sumamente fácil de utilizar, es versátil, se puede usar para pequeñas comunidades como para grandes comunidades. La otra alternativa es llevar adelante un tratamiento aeróbico de esta misma fracción. A partir de un tratamiento aeróbico vamos a generar biogás, específicamente el metano, que es el que nos interesa para capitalizarlo y utilizarlo como energía. Eso nos permitirá generar energía térmica, eléctrica o ambas. Es una tecnología que es un poco más compleja, requiere de mayor capacidad y personal para operarla, pero es viable, ¿sí? Hay alternativas que son, por ejemplo, biodigestores seco o húmedo o semiseco. En este caso es lo que se llama como el túnel, digestión anaeróbica de túnel. Desde el tipo de vista operativo es bastante más sencillo que un bioreactor y se puede aplicar para grandes producciones de generación de residuos. Simplemente es como opera. Otra alternativa para desviar una cantidad importante de residuos de lo generado por las comunidades es los residuos de construcción y demolición. Esto es una corriente que es bastante fácil de diferenciar porque se asocia a los permisos de construcción o demolición, exigiéndoles a cada uno de aquellas empresas o ciudadanos que pidan la autorización para la construcción de una nueva
vivienda, un nuevo edificio, o la destrucción o la demolición de un edificio, asociarlo a un proceso de recolección diferenciada de estos materiales, y esos materiales se pueden reciclar. Incluso hay muchos países donde ya establecen dentro de la normativa cantidades específicas de materiales provenientes de este tipo de plantas que deben ser utilizados en construcciones nuevas. Por ejemplo, se exige en determinados países de Europa que el 5, 10, 15% de los materiales que se van a utilizar en la construcción de una nuevo edificio provengan de materiales reciclables, llámese residuos áridos, como podrían ser escombros, materiales vidrios, madera o metales, por ejemplo. Básicamente esto es desde lo más sencillo a lo más complejo, como uno pueda solicitarlo o quererlo. Simplemente la trituración de los residuos de construcción y demolición, y después una separación de las distintas fracciones que pueden ser provenientes de una construcción o una demolición: madera, metales ferrosos, metales no ferrosos, papel, cartón y obviamente los residuos de tipo árido. Y acá voy directamente al ejemplo concreto que me solicitaron, que era cuáles eran los avances o cómo había sido la evolución de la gestión de residuos específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires. SEAMSE es la empresa que se encarga de la gestión de los residuos en el área metropolitana de Buenos Aires. Es una sociedad del Estado cuyos socios son el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en partes iguales. Fue creada en el año 77, a partir del 78 se estableció la obligatoriedad de que todos los municipios, ya sea la Ciudad de Buenos Aires como los municipios de alrededor, debían gestionar sus residuos con SEAMSE. A partir de ahí fue creciendo su actividad. Vamos a ver luego un histograma de cómo fue creciendo la generación de residuos. En el año 94, obviamente a partir del año 77 la gestión de los residuos se hacía con relleno sanitario, siguiendo el estándar de la técnica más avanzado de ese momento, transformando a esa región entre las más actualizadas, no solo de Latinoamérica, sino con un estándar tecnológico exactamente equiparable al de Estados Unidos o al de Europa. Piensen que para el año 78 la Ciudad de Buenos Aires ya tenía una recolección del 100% de los residuos generados en el ejido de la ciudad, cosa que no era muy común en otras partes del mundo. En el año 94 se llevó adelante la licitación para la construcción de un relleno sanitario, y ese relleno sanitario ya establecía, o esa licitación establecía, que ese relleno sanitario debía contar con una planta de tratamiento de lixiviados para procesar los lixiviados generados en ese complejo. A partir del año 98 salimos a la búsqueda de operadores para la desgasificación de los rellenos sanitarios y su valorización. Lamentablemente eso no fue factible sino hasta el año 2005 con la firma o la ratificación del Protocolo de Kioto. En el 2001 comenzó a operar la primer planta de compostaje a gran escala de nuestro país. 2005 se ratifica el Protocolo de Kioto, y a partir de ahí cada uno de los complejos ambientales o rellenos sanitarios contaba con su propia planta de desgasificación y quema controlada bajo lo que es el Protocolo de Kioto. En el 2007 firmamos el contrato para desarrollar la planta de procesamiento y reciclaje de neumáticos. En el 2010 se firma el primer contrato para llevar adelante una planta de tratamiento mecánico biológico a gran escala. La primera planta tenía una capacidad de 1000 toneladas día y luego se ha incrementado. Hoy por hoy se cuentan, como vemos en esta gráfica, con dos plantas, es decir, la primera es para la zona norte, específicamente los residuos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy cuenta con una capacidad de procesamiento de 1.300 toneladas día.
2012, todas las plantas de generación o de desgasificación de los módulos de relleno sanitario se asocian a proyectos de generación de energía eléctrica y a partir de ese momento se genera energía eléctrica renovable para insertar en el sistema interconectado nacional. Hoy por hoy tenemos aproximadamente unos 24 megas generados con biogás proveniente de relleno sanitario. Y en el 2017 se licita y se pone en operación la segunda planta de tratamiento mecánico biológico para la zona sur, que tiene una capacidad de 1.100 toneladas. Este es el histograma de cómo fue evolucionando la generación de residuos en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Ese área metropolitana de Buenos Aires hoy por hoy está constituida por la ciudad de Buenos Aires más 43 municipios que tienen una cantidad de población de aproximadamente 17 millones de personas. Hasta el día de hoy hemos gestionado 212 millones de toneladas. Ven cómo ha crecido la evolución. Cada uno de esos picos en la baja responde a una situación de una crisis económica. Fuera de eso, el crecimiento ha sido constante a lo largo del tiempo. ¿Cómo se lleva adelante la gestión de esa cantidad de residuos? Bueno, básicamente hoy por hoy recibimos entre 17 y 21.000 toneladas por día. Eso se gestiona a partir de contar con 5 estaciones de transferencia, 4 rellenos sanitarios. A través de las estaciones de transferencia pasan diariamente unas 8.000 toneladas, el resto va de forma directa a cada uno de los rellenos sanitarios. Este es el complejo ambiental de mayor envergadura que operamos en el sistema SIAMSE. Es el complejo ambiental Norte 3, localizado en la zona norte. Comenzó a operar en octubre del 94, tiene una capacidad de recepción hoy que está entre 15 y 17.000 toneladas, depende de la época del año. Estos datos que ven en pantalla son datos consolidados del año 23. Ahí contamos con la planta de tratamiento mecánico biológico de zona norte, contamos con 11 plantas de separación de residuos, con la planta de procesamiento de neumáticos, la planta de compostaje y hay 4 plantas de generación de energía eléctrica a partir del biogás de cada uno de esos módulos. El total de la superficie que abarca este complejo es de aproximadamente unas 600 hectáreas, no todas ellas rellenadas, las rellenadas son 430 aproximadamente, ¿sí? La planta de tratamiento mecánico biológico, que fue la primera de toda Latinoamérica, como les dije, comenzó a operar en enero del año 2013, luego de haberse contratado en el año 2010. Cuenta con 2 naves, cada una de ellas con una superficie de 1 hectárea aproximadamente. Una es para el procesamiento de la fracción o de la etapa mecánica propiamente dicha, donde se hace la separación, y la otra nave, que es de otra hectárea, es para el procesamiento de la fracción orgánica putrescible mediante un biosecado. Desde que comenzó a operar esta planta hemos procesado prácticamente 4 millones de toneladas y se han recuperado unos 2.400.000 toneladas. La eficiencia de recupero de esta planta ronda entre un 65 y un 67%, depende de cada momento. Acá vemos el diagrama de flujo o el esquema de cómo opera la planta. Hay una instancia de separación mecánica más una separación manual donde se separan los materiales factibles de ser reciclados y reinsertados en el circuito productivo. Las cantidades de los materiales que se han recuperado hasta el momento: aluminio, metales ferrosos, vidrio, metales no ferrosos, papel, cartón y combustible derivado de residuos. Es decir, ustedes saben que habiendo ya separado todos los materiales factibles de ser reciclados, reinsertados en el circuito productivo como materia prima secundaria,
todavía restan un contenido de reciclaje o de materiales que tiene poder calorífico, pero que por sus dimensiones no se puede reinsertar como materia prima secundaria. Eso se lo procesa y se lo utiliza para la producción de combustible derivado de residuos. Este es un combustible que se utiliza para sustituir combustible fósil, fundamentalmente utilizándolo en cementeras o centrales térmicas que estén adaptadas para la recepción de este tipo de combustible. Se separó PET, se separó polietileno de alta densidad, son los materiales que habitualmente se separan. Este es el proceso de biosecado o de bioestabilizado que se utiliza para la fracción orgánica putrescible. No se alcanza una calidad de compost, pero se obtiene un material, como su nombre lo dice, bioestabilizado. No llega a tener esa característica de compost, pero se lo utiliza como materia prima secundaria. Como consecuencia de este tipo de actividad, específicamente en esta planta, a partir de su operación hemos reducido casi 900.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Estas son las plantas de generación de energía eléctrica a partir del biogás proveniente de cada uno de los módulos de disposición final. Hoy por hoy, como les decía, tenemos 24 megas de generación de energía verde que se inyecta en el sistema interconectado de forma tal de que esa energía se utiliza en la totalidad de nuestro país. Es una energía que abastece mínimamente a una población de 250.000 habitantes, lo cual es una ciudad mediana a grande, ¿sí? La planta de procesamiento de neumáticos tiene una capacidad de procesamiento de unas 1.500 toneladas por mes. Hasta la fecha se han procesado unas 100.000 toneladas de neumáticos y con esos neumáticos procesados se ha generado el neumático triturado, el mulch, también como se lo conoce, y se utilizó para producir césped sintético como el que están ustedes parados, para la producción de canchas de césped sintético, por ejemplo. La planta de compostaje tiene una capacidad de aproximadamente 800, 900 toneladas por mes, lo cual nos da mínimamente 9.000 toneladas al año de compost, sí, de buena calidad, porque es solo proveniente de recolección diferenciada, de poda específicamente, que cuenta con la certificación y se puede utilizar en la producción de alimentos, de lo que fuere, ¿sí? La planta de tratamiento del lixiviado es de nano-ultrafiltración y tiene distintas plantas de tratamiento que permite el procesamiento del líquido para que cumpla con los parámetros de vertido. Esta es la otra planta de procesamiento tipo MBT, está localizada en la zona sur. La particularidad de esta planta es que permite el procesamiento de 1.000 toneladas día y que reúne los residuos de toda la zona sur, es decir, 5 municipios, el residuo generado por 5 municipios está siendo 100% procesado en esta planta previo a la disposición de cualquier fracción residual. Ahí vemos cómo opera, es un par de videos que no sé si se van a ver bien, es cómo se lleva adelante en este caso el volteo de las pilas para hacer el bioestabilizado. Es un material, digamos, es un equipo autoportante. En este caso todavía cuenta con un personal operativo sobre el equipo, porque ya hay equipos que son gestionados de manera remota. Luego de la separación de los residuos en secos y húmedos, los secos se enfardan, como vemos en este video, para disponerlos en una cantera donde había sido objeto de explotación del sustrato, del suelo, y de esa manera se reconstituye la morfología original. Y acá no sé cómo salgo de esta. Finalmente, muchísimas gracias. Quedo a disposición por cualquier consulta que quieran. Hasta luego.
Muy buenas tardes, señor expositor. ¿Podría ampliar un poquito sobre el tratamiento de residuos de construcción y demolición, el equipo, la maquinaria y su uso? Sí. Con respecto a los equipos, al sistema de tratamiento de residuos de construcción y demolición, básicamente lo más importante es establecer un programa de recolección diferenciada de esas fracciones, ¿sí? Cuando se otorga un permiso de construcción, debería exigirse a ese solicitante a que el residuo vaya a una planta de procesamiento de este tipo. ¿En qué consiste? Básicamente se recibe este tipo de residuos, se lo somete a una instancia de separación, puede ser automatizada o manual, donde se separan materiales ferrosos, materiales no ferrosos, madera, papel, cartón, polímeros y después todo lo que es la fracción sólida, que sería el material árido propiamente dicho, los cascotes, el escombro, que se los puede triturar para utilizarlo luego nuevamente en la construcción como escombro, como sustrato para carreteras o lo que fuere. Hay empresas que brindan sistemas ya con varios equipos para el procesamiento de estos materiales. ¿Requiere en todo caso esto una mini planta, una planta de trituración? Porque, por ejemplo, residuos de construcción son sólidos, a veces piedras. Sí, claro. Entonces, para reducirlo y obtener piedra chancada, eso, ¿no? Piensen que cuando uno recibe residuos de construcción hay distintos tamaños, es decir, puede haber bloques de gran envergadura, pequeños o polvo. Bueno, a partir de la trituración y separación con distintos tamices, se logran materiales de distinta granulometría. Dependiendo de la granulometría le podemos dar distintos usos o destinos en la construcción. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Muy buena la presentación. Muchas gracias. Yo tenía dos preguntas sobre el tema de la economía circular. ¿Sí? La primera, si nos puede dar un ejemplo de país que aplique mejor, al menos que Latinoamérica, el tema de economía circular en Europa. Venía bien la pregunta hasta que me dijiste Latinoamérica. Y ahí ¿Hay un país? Ahí se quemó todo. Claro. No, la realidad es que cuando hablamos de economía circular, los países más activos y mucho más avanzados en la implementación de estas tecnologías o de estos procedimientos, claramente desde mi punto de vista es Europa, donde hay infinidad de ejemplos de recirculación, reutilización y mantener los recursos el mayor tiempo posible en el circuito productivo, como es el concepto de economía circular. En Latinoamérica, aquellos países que ya cuentan con leyes de responsabilidad extendida de productores y que las hacen cumplir acabadamente son aquellos que están más avanzados en la implementación de economía circular. Y después hay ejemplos concretos, no sé, por ejemplo, todo lo que es la recirculación de los materiales ferrosos para la industria siderúrgica, el aluminio de las latitas de gaseosa o de bebidas de cerveza, que se lo procesa 100% y después va nuevamente a la producción de nuevas latitas o nuevos elementos de aluminio. Eso es economía circular. Básicamente lo que queremos es que no se pierdan recursos y terminen en los rellenos sanitarios o mucho menos aún en basurales a cielo abierto, ¿sí? Entonces, cuanto más logremos recuperar y extraer de los residuos aquellos materiales factibles de ser reutilizados en la industria, eso es economía circular. Claro, por eso justamente solicitaba un ejemplo de país, ¿no? Como un modelo a seguir. Es que no te puedo decir un país de Latinoamérica que sea pujante, Claro, porque tendrán no. algunos ejemplos concretos en determinados materiales. Ahora, como país pujante, y yo te diría la Unión Europea en su conjunto, también hay una realidad. Nuestros mercados, tanto de producción como de consumo, no son tan grandes como sí lo son la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Te doy un caso concreto. En Argentina, por ejemplo, se separa mucho el cartón, papel y demás.
la cantidad de papel y cartón que se separa, a mitad de año ya el acopio de materiales que vos recuperaste es más que suficiente para abastecer a la industria local de producción de papel y cartón. Quiere decir que el resto de la mitad del año lo tenés que destinar a otra cosa. Si tuviéramos mercados más grandes, como por ejemplo el caso de Brasil, ahí tenés mayor demanda, y la demanda te va a traccionar mayor cantidad de materiales, de materia prima secundaria. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid, venimos de Swiss Contact Bolivia. Quería conocer un poco las lecciones aprendidas de la instalación de una MBT. En Bolivia todavía no tenemos este tipo de implementación, pero hay municipios que quieren implementar, ¿no? Y están en ese proceso. Entonces, no sé cuáles retos han tenido para implementar toda esta tecnología. Gracias. Bien, la tecnología de MBT es una tecnología sumamente versátil, a tal punto que vos no vas a encontrar dos plantas iguales en cualquier parte del mundo. No existen dos plantas iguales. El desarrollo de la tecnología o el desarrollo de la planta va a estar dependiendo de tus necesidades. Si vos vas a querer separar materiales para reinsertarlos en el circuito productivo, si vos querés reducir la cantidad de materia orgánica, es decir, dependiendo de tu objetivo final va a ser el diseño de la planta. Es tan versátil que vos podés partir de un proyecto donde la recolección sea mixta, es decir, no exista recolección diferenciada, y después, si hay un cambio en la recolección, la misma planta te va a servir. Caso concreto, por ejemplo, de la MBT de Norte, cuando se diseñó, la recolección en la ciudad de Buenos Aires era mixta. Durante el proceso de construcción y el primer año de construcción de la planta, hubo un cambio en la modalidad de recolección y pasó a ser contención o recolección diferenciada en origen, y eso implicó que hubiera que hacer alguna actualización tecnológica de la planta, pero la planta siguió porque es tan versátil que te lo permite. Digamos, conclusiones o alguna cuestión que hayamos visto, es esto: básicamente es muy versátil y se puede utilizar dependiendo de lo que vos quieras. Y la configuración de la planta va a depender de cuál es la composición en primera instancia de los residuos que se generan, cuál es el destino que se le quiera dar, qué es lo que vos querés recuperar, y a partir de ahí es lo que se obtiene, ¿sí? Y finalmente se puede hacer combustible derivado de residuos, que es una muy buena alternativa de sustituir combustible fósil en cementeras y descarbonizar en definitiva, ya sea a la industria cementera o a una generación de una planta térmica de generación de energía eléctrica, ¿sí? Gracias, Marcelo, por tu presentación. Mi pregunta iba en el sentido de que en Latinoamérica tenemos muchos problemas para poder financiar estos sistemas de gestión de residuos sólidos. Y mi pregunta era, en el caso de SIAMSE, ¿esto está financiado con un impuesto que se les, digamos, a la población, o también hay, digamos, otros recursos para que se pueda, digamos, trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Perú tenemos tasas de morosidad muy altas, y eso impide muchas veces que tengamos sistemas de gestión de residuos sostenibles. Incluso, digamos, cuando tú presentabas las tecnologías o cómo estamos gestionando actualmente, incluso gestionar bajo estos estándares todavía no lo podemos financiar, digamos, ¿no? Entonces quería un poco que nos comentases sobre su experiencia en SIAMSE, cómo están haciendo este tema de la sostenibilidad financiera, que es importante. Gracias. Sacás un tema súper importante que hace a la viabilidad económica de la gestión. Como ustedes saben, por lo menos a escala total país,
el único país de Latinoamérica que tiene una tasa específica asociada a la generación de residuos es Colombia. El resto de nuestros países lamentablemente no lo tienen, lo cual dificulta hacerse de recursos genuinos, es decir, el intendente, el alcalde no cuenta con los recursos genuinos para llevar adelante una adecuada gestión. En general, la ciudadanía pretende, quiere, reclama contar con una gestión de residuos acorde a los últimos estándares tecnológicos del mundo, quiere reciclar, pero no está dispuesta a pagar, ¿sí? Entonces, lamentablemente, todas las instancias de gestión de residuos implican un costo, implican un gasto. Y la realidad es que esa utopía de que los recursos son una fuente inagotable de oro es mentira. Es justamente lo contrario. Lo que se puede obtener por la comercialización o por la venta de determinadas materias primas que se reinsertan en el circuito productivo es marginal y el costo de gestión es pagar, pagar, pagar y pagar. La realidad es que deberíamos contar, o los alcaldes, las provincias, las regiones, deberían contar con recursos genuinos para llevar adelante una gestión apropiada y con la jerarquía de gestión de residuos como se establece, ¿sí? Evitar bajo todo punto de vista la disposición inapropiada en basurales a cielo abierto con todos los perjuicios ambientales que esto tiene asociado y mínimamente llevar adelante una adecuada gestión con un relleno sanitario. A partir de ahí habría que hacer recolección diferenciada, separación de los materiales factibles de ser reciclados, tratamiento de orgánicos, eventualmente Waste to Energy. No existe en Latinoamérica ninguna planta de Waste to Energy operativa, solo en Norteamérica. Y yendo a tu pregunta, ¿cómo es el SEAMSE? La realidad es que hasta el año 2001 la tasa, el tipping fee que se le cobraba tanto a los municipios como a los grandes generadores era autosuficiente como para llevar adelante la gestión. En 2000 hubo una crisis económica muy importante, lo cual hizo que no se incrementara ese tipping fee para los municipios y para los grandes generadores, porque los socios decidieron aportar capital adicional, es decir, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y cubrir los costos necesarios para abordar todas estas tecnologías. En muchos de estos casos lo que se logra es a partir de lo que es el concepto de asociación público-privada. La planta de tratamiento de neumáticos, por ejemplo, es un desarrollador privado que recibe el material de forma gratuita, es decir, nosotros dejamos de cobrar los neumáticos para un tipping fee a los neumáticos para que vaya directamente ahí. Entonces, desde el punto de vista SEAMSE, no solo se logra capacidad adicional en el relleno sanitario, sino que se logra un reciclaje. Ese privado lo obtiene como materia prima para la producción de las canchas de césped sintético. La generación de energía eléctrica es otro caso. La inversión la hizo un privado y retorna a SEAMSE determinado canon por el derecho de explotación de ese recurso que es el biogás, ¿sí? En el caso de las plantas de tratamiento mecánico biológico es una especie símil asociación público-privada donde la inversión de la planta la hizo un privado y el retorno de la inversión la obtiene a partir del pago de un tipping fee. Y ahí empezás a jugar cómo se paga, si por tonelada procesada o por tonelada procesada y no dispuesta. Es un mix de distintas alternativas. Hoy el tipping fee que se le cobra al municipio no es la tarifa de equilibrio, sí lo es al generador privado y entonces se va tratando de ajustar ese aporte adicional que hacen los socios. Muchísimas gracias a todos. Saludos.